de este temario, de la última clase en esta cuarentena de teoría, ¿de acuerdo? El lunes tendremos una clase de repaso de este tema 15 de inmunología en directo por Meet y tendremos un examen y después de la evaluación tendremos unas cuantas clases de repaso. La evaluación es la semana que viene, por lo que os intentaré dar las notas. El martes tendremos un breve test, un examen de estos dos últimos temas, del 14 y el 15, y el miércoles, entre el miércoles y el jueves, os daré las notas, ¿de acuerdo? Y nada, vamos a ello. Nos quedamos en el tema 15 hablando de las disfunciones del sistema inmunitario. Ya estuvimos viendo las enfermedades autoinmunitarias y las reacciones de hipersensibilidad, que son las alergias, ¿de acuerdo? Estas son provocadas pues, por fallos de ese sistema inmunitario, es decir, al fin de cuentas, por enfermedades concretas. Bien, las enfermedades autoinmunitarias, lo que ocurre con ellas es que nuestro propio sistema inmunológico ataca a nuestras células, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros, nuestro propio sistema, nuestra respuesta inmunitaria ataca células y tejidos de nuestro propio organismo produciendo autoanticuerpos, ¿de acuerdo? Bien, esto principalmente ocurre en algunas enfermedades que ya mencionamos ayer: esclerosis múltiple, diabetes y el LES, ¿de acuerdo? Simplemente pues que sepamos por qué ocurren estas disfunciones, ¿de acuerdo? Por fallos en el sistema inmunitario que suelen ser derivados de enfermedades, ¿de acuerdo? Como estos linfocitos T, cuyos receptores se unen a los antígenos propios. Si falla ese mecanismo, lo que ocurre es que estos linfocitos pasan a la sangre con esos receptores para marcadores de células propias, desencadenando esa destrucción de células de mi propio organismo. Bien, luego pasábamos a ver las alergias, reacciones de hipersensibilidad de mi sistema inmunitario. Se identificaba como un antígeno a algunas partículas, algunas moléculas como veneno de abeja, de avispa, polen, incluso algunos medicamentos o algunos alimentos como el marisco y los frutos secos, ¿de acuerdo? La forma de luchar contra estas alergias, contra estas reacciones de hipersensibilidad de mi sistema inmunitario, que detecta como algo alóctono, como algo malo, como un patógeno, como un antígeno, ¿de acuerdo? Sustancias que no tendrían por qué serlo. Pues son los antihistamínicos, ¿de acuerdo?, que inhiben el efecto de la histamina que produce esa hipersensibilidad, ¿de acuerdo?, que me produce esos síntomas típicos de las alergias, y también pues algunas vacunas. ¿Cómo se produce este desarrollo de la alergia? Pues ya lo comentábamos ayer, ¿de acuerdo? Los linfocitos B, que me generan esas células plasmáticas, tienen contacto con ese alérgeno, que nuestro sistema inmunitario ha detectado como si se tratara de un patógeno, un antígeno. Generan anticuerpos que se unen a mis mastocitos, que son células que me fagocitan esos cuerpos extraños, y al unirse esos anticuerpos receptores, ¿de acuerdo?, a los epítopos de ese antígeno, liberan histamina que me va a producir esa respuesta inmunitaria exagerada porque este antígeno no es algo que me vaya a producir una enfermedad, es decir, se agrava la respuesta, lo que agrava la respuesta es mi propio sistema inmunitario, no el antígeno, no esto que mi sistema detecta como patógeno, ¿de acuerdo? Y al liberarse esa histamina, pues produce toda esta serie de síntomas. Bien, nada, simplemente un primer contacto y después este otro, que lo leamos, que lo tengamos en cuenta. Simplemente
en el caso de que nos preguntaran en selectividad, pues que sepamos definir lo que es esa hipersensibilidad, ¿de acuerdo? Esa alergia es una respuesta inmunitaria específica desencadenada de manera desproporcionada, ¿de acuerdo? Ante antígenos que son inofensivos, ¿de acuerdo? Un grano de polen es inofensivo, no va a dañar mi cuerpo, sin embargo, pues mi cuerpo lo reconoce como un alérgeno y desencadena esa respuesta exacerbada. Bien, y por último nos quedamos por ver, y en lo que se centra la clase de hoy, las inmunodeficiencias. Bien, ¿qué es esto de las inmunodeficiencias? Pues es la incapacidad de mi sistema inmunitario para desarrollar respuestas a un antígeno, es decir, entra un patógeno a mi cuerpo, un virus, una bacteria, que me va a desarrollar una infección y por tanto una enfermedad, y mi cuerpo es incapaz de responder, es decir, no va a generar defensas, no va a desarrollar anticuerpos que luchen contra ese patógeno, ¿de acuerdo? Bien, pues tenemos dos tipos de inmunodeficiencias, las congénitas y las adquiridas. Las inmunodeficiencias congénitas no las vamos a ver, no nos entran de cara a selectividad, pero sí simplemente que sepamos lo que son de origen genético, ¿de acuerdo? Nacemos con ellas o poco después de nacer y ya está, pueden estar relacionadas con nuestros cromosomas, con los linfocitos, que perdemos linfocitos, etcétera. Pero la inmunodeficiencia que nos interesa es la adquirida. La inmunodeficiencia adquirida, ¿cuándo ocurre? Pues debido a una infección, a un cáncer, a un tratamiento, a una enfermedad, ¿de acuerdo?, que produce que mi cuerpo no genere esas defensas de mi sistema inmunitario. El más famoso de todos, pues el SIDA, el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, o VIH, virus de la inmunodeficiencia humana, del cual todos absolutamente hemos oído hablar, ¿de acuerdo? Recuerdo lo que son las inmunodeficiencias, que mi sistema inmunitario no puede desarrollar una respuesta, ¿de acuerdo?, frente a una enfermedad, frente a que ha desarrollado un patógeno, por ejemplo, frente a un virus, frente a una bacteria que entra en mi organismo, ¿de acuerdo?, quiere infectarlo, mi organismo no es capaz de responder, de desarrollar esa respuesta. Por lo tanto, cuando es adquirida, ¿de acuerdo?, puede aparecer en cualquier momento esa inmunodeficiencia, ¿de acuerdo?, debido a tratamientos por ejemplo, al virus del SIDA. Bien, ¿en qué consiste este virus del SIDA? ¿De acuerdo? Bien, pues es una enfermedad que me produce ese virus que ya sabemos cómo son los virus. Ya sabemos que son moléculas, cuerpos celulares que no son celulares, que están entre la vida y la muerte, no cumplen las relaciones vitales de un ser vivo, por lo tanto decíamos que no están vivos y que eran parásitos obligados, ¿de acuerdo? Bien, pues este virus lo que hace es destruirme esos linfocitos, esas células que emplea mi sistema inmunitario adaptativo para defender a mi organismo frente a esos antígenos, frente a esas sustancias, frente a esos elementos que entran y suponen patógenos en mi cuerpo, ¿de acuerdo? Y es un virus que tiene exactamente las mismas estructura y la misma característica que otros que ya hemos visto. Una envoltura, generalmente proteica, ¿de acuerdo? No es necesario que sepamos más, también puede tener glucoproteínas. Una cápside, ¿de acuerdo?, donde se encuentra ese material genético, ¿de acuerdo? Material genético que en el caso del VIH es ARN. Decíamos que los virus podían tener tanto ARN como ADN. Pues el VIH tiene ARN. Y curioso porque se trata de un retrovirus, ¿de acuerdo? Tiene esa enzima, esa transcriptasa inversa que me permite obtener ADN, ¿de acuerdo? ADN a partir
de ARN mediante la enzima transcriptasa inversa. Esto también entraba para selectividad, lo de esa enzima. Bien, esto de las mutaciones, pues realmente no nos interesa, pero sí es destacable porque es difícil, es lo que dificulta conseguir una vacuna. ¿De acuerdo? Bien, pues este virus lo que hace tiene su propio ciclo. Decíamos que los virus tenían ciclos líticos y lisogénicos. ¿De acuerdo? Pues sí que es necesario conocer un poco el ciclo infectivo del SIDA, del VIH. Bien, empieza con unos síntomas similares a una gripe, ¿de acuerdo? Recuerdo, el SIDA lo que hacía era infectar esos, parasitar y destruir los linfocitos concretamente, ¿de acuerdo? Podría atacar a muchas más células humanas, pero ataca a mis linfocitos, que son los responsables de la respuesta inmunitaria. Bien, puede estar latente, ¿de acuerdo?, durante muchos años. Además, fijaros que sigue ese ciclo lítico, ¿de acuerdo? Y va poco a poco infectando a nuevos linfocitos. Al final, estos linfocitos acaban disminuyendo en grandes cantidades, bien, y pues hasta tal punto que el organismo no se puede defender, ¿de acuerdo? Y también tiene, tiene un periodo de ventana, otro de latencia, o sea, asintomático. Yo no desarrollo síntomas, pero el virus va afectándome poco a poco, y también puede reflejarse de forma tardía. De repente mi tasa de linfocitos es muy baja y no puedo defenderme frente a infecciones, ¿de acuerdo? Y aparecen graves síntomas, ¿de acuerdo? Como estos que aquí nos cuentan. Cánceres, parece, lo de la caquexia es que hay veces que estamos, que parece que los enfermos del SIDA están chupados, o sea, súper delgados, que los pobres pues realmente dan mucha pena, precisamente porque parece que se han quedado en los huesos, etcétera. Bien, ¿y qué más se puede hacer contra este SIDA? Pues poco más. Está investigándose, pero no hay ningún tratamiento concreto. Sí que se lucha contra, de forma que intentan destruir esos retrovirus, ¿de acuerdo? Con fármacos antirretrovirales, es decir, lo que no quieren es que ese virus se multiplique, mediante esa técnica que tenían los retrovirus. Bien, también intentan bloquear ese virus para que no me ataque a los linfocitos, y lo que decíamos de la retrotranscriptasa inversa, que era la enzima que permitía la replicación de los virus, pues intentar inhibirla. Bien, lo que pasa, esto es un medio, o sea, un tratamiento bastante complejo. Bien, y nada más, que sepamos eso. Las inmunodeficiencias congénitas, por lo tanto, no nos entran. Tenemos que saber lo que es el SIDA, un poco de su ciclo, ¿de acuerdo?, y su estructura, que es común al resto de los virus, pero principalmente pues que podamos saber que destruye y parasita esos linfocitos, ¿de acuerdo?, de forma que el cuerpo pues se queda sin defensas. Bien, el tratamiento, pues importante esto de la transcriptasa inversa, si nos preguntan por ello, ¿vale? Trasplantes de órganos. Bien, si pasamos a la siguiente página, la 272, antes viene el sistema inmunitario y el cáncer. Eso no nos entra para selectividad, ¿vale? Y de los trasplantes de órganos, simplemente la problemática que hay, que suelen ser los rechazos de esos trasplantes, ¿de acuerdo? Bien, un trasplante, pues ya sabemos todos lo que es. Hay 4 tipos de trasplantes, eso a lo mejor no lo sabíamos. Autoinjerto, es decir, de un trasplante de mis propios órganos, o por ejemplo los que se van a Turquía a ponerse pelo, o cuando hay quemaduras, por ejemplo Santi Cazorla es un futbolista del Villarreal,
tuvo una infección y se tuvo que autoinjertar piel de su codo en el tobillo. Esto lo podéis buscar, es muy curioso. Los isoinjertos son solo posibles en caso de gemelos, ¿de acuerdo? Que han estado en la misma bolsa, han crecido en el mismo vientre y en la misma bolsa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tampoco habría problemas de rechazo de órganos. Sin embargo, cuando el órgano procede de otra persona, que son los trasplantes más habituales, sí que pueden existir esos problemas de rechazo de órganos. Y por último están los senoinjertos que proceden de individuos de especies distintas, pues, por ejemplo, de primates, de cerdos. De hecho, hay organismos en la naturaleza, hay un anfibio, de acuerdo, en la naturaleza que es capaz de recuperar por completo órganos e incluso articulaciones y brazos, piernas, patas enteros. Por lo tanto, pues se está investigando con muchos animales y especies del reino animal para trabajar estos senoinjertos y aplicarlos al ser humano, ¿de acuerdo? A la medicina. El problema de estos trasplantes, principalmente de los que se hacen entre personas distintas, es la falta de compatibilidad, es decir, mis antígenos, ¿de acuerdo?, y los del donante pues no son compatibles. Por ello, el cuerpo, mi organismo, tiende a detectar que ese órgano es una sustancia extraña, ¿de acuerdo? Es una sustancia extraña y lo rechaza y lo ataca. Es decir, ataca a ese órgano pues porque no le parece de su cuerpo, no es de su cuerpo, ¿de acuerdo? Puede haber dos tipos de rechazo, o tardío o agudo. El agudo es casi inmediatamente después del trasplante, ¿de acuerdo? Y sintetiza anticuerpos que se unen a ese órgano que se acaba de trasplantar. Entonces, pues me lo ataca a ese órgano y al final mata a sus células, lo acaba destruyendo. Y el rechazo tardío, hay veces que pasa que se hace ese trasplante, parece que puede funcionar, no lo ha rechazado en las primeras horas, pero ha habido una génesis de linfocitos de memoria, de modo que aunque mi organismo no ha podido luchar contra el órgano y ha permanecido ese órgano ahí más o menos sin destruirse, sin que muchas de sus células mueran, al final se han generado linfocitos de memoria que vuelven a atacar a esa zona, de acuerdo, e incluso llegando a ocurrir la necrosis del tejido, es decir, la muerte de todas las células de ese tejido y por tanto que haya que extirparlo. ¿Qué se puede hacer para actuar ante estos trasplantes? Pues muchas veces se dice que si son hermanos, las personas que se trasplantan, es más fácil que mi organismo no rechace ese órgano. Es decir, cuando hay parentesco, ¿de acuerdo?, parentesco genético entre los órganos del donante y del receptor, pues es posible que mi cuerpo no rechace ese trasplante, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los de médula ósea, pues se hacen este tipo de estudios. Y por otra parte, pues tras el trasplante se aportan fármacos, ¿de acuerdo? Luchando contra esos linfocitos que quieren que mi órgano no sea trasplantado. Pues nada, simplemente que sepamos esta problemática de este rechazo de órganos porque no son compatibles, ¿de acuerdo? Bien, por falta de compatibilidad o por histocompatibilidad del receptor y del donante. Si pusiéramos eso, pues estaría genial, y si lo explicamos relacionándolo con los tipos de trasplantes, pues estaría muy bien. Y nada más, hasta aquí la clase de hoy. Sí quería comentaros y animaros, porque lo de la donación de órganos y bioética pues no nos va a entrar, pero sí que lo tengamos presente en nuestra vida. Es decir, que si yo en el futuro
puedo donar un órgano, pues que es un acto de mucha valentía y que da la vida, Entonces, pues os animo a todos a que os hicierais donantes de órganos, ¿de acuerdo? Podéis buscarlo en internet, cómo hacerlo. Y además, fijaros que lo dice hasta el Papa, ¿de acuerdo? Donar órganos es un acto gratuito de solidaridad. Y no solo lo dice el Papa Francisco, sino que ya además lo dijo San Juan Pablo II, ¿de acuerdo? Pues que precisamente es a nivel ético una cosa grandísima, que es un acto de misericordia y un acto de solidaridad que nos abriría las puertas del cielo, literalmente. Nada más, chicos, espero que hayáis entendido la clase. Repito, el lunes tendremos esa clase de repaso de este tema y el martes un breve examen, va a ser tipo test y con alguna preguntita dentro del propio test de imágenes. También tendrá tiempo limitado, pero yo creo que va a ser muy fácil. Nada más, chicos, hasta luego y que tengáis un buen día.